Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 95, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 5. Spinoza, 426. Vida y escritos. El cartesianismo, antes de ser un cuerpo de doctrina, es el propósito de valerse de la autonomía de la razón y de respetar su técnica interna, esto es, el método geométrico. Los grandes sistemas filosóficos del siglo XVII respetan este propósito, aunque modificando o abandonando los fundamentos de la metafísica y de la física de Descartes, y a veces, como ocurre en Leibniz, renovando parcialmente el mismo concepto del método geométrico. La figura de Spinoza, en su personalidad de hombre y de filósofo, se afianza toda ella en este propósito. Pero el interés de Spinoza, como el de Hobbes, no es primariamente gnoseológico o metafísico, sino moral, político y religioso. Benito Baruch de Spinoza nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632, de una familia judía emigrada de España. Fue educado en la comunidad judía de Ámsterdam, pero en 1656 fue excomulgado por ella y expulsado por herejías practicadas y enseñadas. Algunos años después abandonaba Ámsterdam y se establecía primeramente en el pueblecito de Ringsburg, junto a Leiden, y luego en La Haya, donde pasó el resto de su vida. Cumpliendo el precepto rabínico que prescribe a cada hombre aprender un trabajo manual, había aprendido el arte de fabricar y pulir lentes para instrumentos ópticos. Este oficio le permitió atender suficientemente a sus limitadas necesidades y le dio una cierta fama de óptico que precedió a su celebridad de filósofo. Enfermizo y celoso de su independencia espiritual, Spinoza llevó una vida modesta y tranquila. Cuando un alumno amigo suyo, Simón de Vries, quiso hacerle un regalo de 2000 florines, lo rechazó. Y cuando más tarde el mismo de Vries quiso asegurarle una pensión de 500 florines, Spinoza le dijo que eran demasiados y solo quiso aceptar 300. La primera obra de Spinoza fue un Tractatus de Deo et Homine, conocido actualmente por el nombre de Tratado Breve, que estuvo perdido mucho tiempo, pero fue hallado y publicado a mediados del siglo XIX. En este escrito se pueden ya distinguir con claridad las dos componentes de la filosofía de Spinoza, la neoplatónica y la cartesiana, como también el interés fundamental de esta filosofía, que va dirigido a la vida moral, política y religiosa del hombre. La componente neoplatónica es evidente en el concepto de Dios como causa única, directa y necesaria de todo lo que existe, y lo mismo la cartesiana en lo que se refiere al concepto de la sustancia y de los atributos. En cambio, falta en esta obra la interpretación de la necesidad natural o divina como necesidad geométrica. En 1663 se publicó el único escrito de Spinoza a su nombre, Renati Cartesi Principia Philosophia. El escrito era originariamente un sumario de los principios de filosofía de Descartes, que Spinoza había compuesto para un alumno suyo. A petición de algunos amigos, el escrito se publicó con el apéndice de los pensamientos metafísicos, en los cuales se señalaban las divergencias entre el autor y Descartes. En 1670 apareció anónimo el Tractatus Theologico Politicus, que pretendía demostrar que en una sociedad libre debería ser lícito a cada uno pensar lo que quiere y decir lo que piensa. El libro fue enseguida condenado por la Iglesia protestante y por la Iglesia católica, y Spinoza tuvo que suspender la publicación de una traducción holandesa para evitar que fuese prohibido en Holanda. Ya hacía años que estaba trabajando en su obra fundamental,
La Ética, que en 1674 estaba terminada y empezaba a circular manuscrita en las manos de sus amigos. Spinoza dejó para más adelante su publicación porque de lo contrario hubiera sido inmediatamente condenada. Así que la obra fue publicada solo después de su muerte, en 1677, en un volumen de obras póstumas que comprendía, además de la Ética, un Tractatus Politicus y un Tractatus de Intellectus, ambos incompletos, y un cierto número de cartas. Más tarde, 1852, fue hallado y publicado el breve Tratado sobre Dios y sobre el hombre y su felicidad, en la traducción holandesa. El 21 de febrero de 1677, Spinoza moría a la edad de 44 años de tuberculosis. Su vida había sido precisamente la que debía ser, en virtud de su filosofía, la vida de un hombre libre, sin pasiones, dedicado exclusivamente a la filosofía y ajeno a cualquier actitud pseudoheroica o retórica. Pero inmediatamente después de su muerte, su misma figura de hombre se vio envuelta en la condena unánime pronunciada sobre su filosofía, considerada como puro y simple ateísmo. El núcleo de su filosofía se condensa en la tesis de que Dios es el conjunto de todo lo que existe, y el atributo más benévolo que se le dedica es el de miserable. Pedro Bayle, en sus pensamientos sobre el cometa, 1682, al defender la tesis de que se puede ser ateo y observar unas costumbres perfectas, afirmaba que este era el caso de Spinoza, pero ni siquiera él renunciaba a considerar y criticar la doctrina de Spinoza exclusivamente bajo el aspecto del ateísmo. Naturalmente, una interpretación de esta filosofía que fuese independiente de la polémica religiosa sólo se podría tener cuando la doctrina de Spinoza quedara enmarcada en sus conceptos filosóficos fundamentales, lo cual ocurrió con el romanticismo, que a partir de Fichte vio en la sustancia spinociana al infinito mismo en su expresión objetiva.